¿Cómo están, estimados alumnos? Nuevamente nos volvemos a encontrar ya casi al final de esta hermosa trayectoria que ha sido este módulo de criminología, que de verdad espero haya sido de muchísima utilidad para su formación de aquí en adelante, ¿no? Como sabemos, en este módulo que nos hemos dedicado a tratar de entender cuál es el verdadero objeto que tiene esta ciencia, ¿no? Individualizada y que muchos autores inclusive piensan que todavía se encuentra en pañales. A lo largo del módulo hemos ido viendo muchas disciplinas que intentan coadyuvar con la criminología con la única finalidad de seguir en esa labor incansable de tratar de entender el delincuente, el delito. Y como vimos en la última clase también, ya entra en rol, si bien queriéndose caracterizar como una disciplina diferente, el tema de la victimología. Entonces, la criminología como ciencia, ¿no? Desde un inicio, inclusive en su etapa precientífica y después de ya haberse definido como ciencia, lo que ha pretendido en todo momento es identificar cuáles son esos factores que llevan al ser humano a cometer cierto tipo de delitos, ¿no? Entonces, recuerdan un poco como se decía en la escuela clásica, ellos decían que el delito puntualmente era un tema de que la persona simplemente no era una persona moral, no tenía ciertos rasgos de valores y por lo tanto decidía irrumpir en una tranquilidad social que estaba preacordada, ¿no? Entonces el delincuente era como tal un pecador, una persona que no estaba de acuerdo en seguir esa normativa social y que por lo tanto no atentaba contra esa tranquilidad. Y de ahí vienen los positivistas, dicen, un momento, no es todo así, no es simplemente, digamos, de que la persona haya decidido en ese libre albedrío que habla la escuela clásica, el seguir una decisión del bien y el mal, que existen motivaciones mucho más profundas que una decisión moral, se podría decir, de atentar contra una tranquilidad social. Los positivistas tratan de llevar ya todo ese concepto de análisis del delito, del delincuente, a una esfera mucho más científica y dicen, tienen que haber otros tipos de factores que pueden influenciar definitivamente en el accionar de un individuo. Y estos factores, ¿no? Como nos decía Lombroso, que era médico, dice, pueden ser antropológicos, pueden depender de la fisionomía de una persona, ¿no? Tienen que depender. Entonces, ¿por qué? Porque he estudiado, ¿no? Y analiza a través de la experimentación que cierto tipo de delincuentes, los que estaban en la cárcel, las autopsias que se realizan, pues tenían rasgos diferenciadores que llegaban a pensar que existían características, ¿no? Fisiológicas del ser humano basadas científicamente que podían realizar una tendencia. Obviamente este tipo de teorías fue descartada porque resultaron ser muy discriminatorias y racistas. Y que además, si bien podrían haber tenido una base científica de todos los estudios que pudo haber realizado Lombroso, pues tampoco tenían un sustento, ¿no? De efectividad o que hayan podido ser consideradas como determinantes. Después Ferri decía, no, tiene que tener que ver con la sociedad, el entorno, ¿no? La sociedad tiene que haber afectado el comportamiento, digamos, del ser humano, y eso también lo obliga a delinquir. Y así a lo largo han ido existiendo muchísimas escuelas, acuérdense la de Chicago, que incluso decía que podría influir, ¿no? Perdón, podría influir inclusive el ordenamiento de cómo está estructurada una sociedad, cómo se conforma una sociedad, cómo están organizadas las clases sociales, ¿no? Se ha hablado de temas raciales, ¿no? Si la raza podría influir inclusive o ser determinante para establecer algún tipo de factor que lleve al ser humano claramente a delinquir. Hablamos de la religión, ¿no? La religión hay tantos casos en el mundo que se han considerado también que la religión, por un lado, podría considerarse como un freno al establecer ciertas limitantes de conducta, ¿no? Que uno tiene por la
por la fe que profesa, pero también se ha determinado de que por esa misma religión, ¿no? Podrían llevarse a cometer cierto tipo de delitos, ¿no? Como sin tratar de juzgar a ninguna religión puntualmente, pero se han dado casos que por religión, ¿no? Con ese sustento de dar un cumplimiento a esa fe, a esa espiritualidad, a esa moralidad o a esos lineamientos que yo he decidido creer en mi vida, pues se han cometido delitos, ¿no? Tenemos temas del alcoholismo, por ejemplo, ¿no? Si realmente estar, ¿no? Ser una persona alcohólica, haber venido padres alcohólicos, también podría incidir en ese fenómeno de llevarme a mí como persona una tendencia mayor a cometer cierto tipo de delitos, ¿no? Y volvamos a recordar, no estamos hablando de crímenes, de asesinatos terribles, la criminalidad se da en todo, ¿se acuerdan? O sea, hay delitos de, ¿no? de cuello blanco, ahora a la fecha podemos hablar de ciberdelitos, entonces esa criminalidad de la que se habla tiene que verse en su conjunto, ¿no? Y ahora vamos a ver un poquito con eso de lo que hablan las nuevas tendencias, de qué más podría resultar, digamos, como un factor indispensable que pueda llevar al ser humano y que el ser humano pues decida cometer ciertos tipos de delitos. Entonces ya teníamos la antropología, ya teníamos la sociología, digamos, ¿no? Que trataba de determinar. De ahí entró el tema médico, ¿no? Que incluso decíamos que que podría haber un desajuste, ¿no? Endocrinológico en el tema de las hormonas, que podría ser una falta de afectaciones químicas, ¿no? Que podrían llegar a un tipo de comportamiento al ser humano, ¿no? Entonces, y que obviamente a la fecha la criminología sigue indagando. De ahí entró la parte de la filosofía, de la psicología, perdón, de la psicología a través de las diferentes ramas, ¿no? El psicoanálisis, la psiquiatría, que ya veían al delincuente, como dijimos, como una parte de enfermo, ¿no? De que tenía que estar de algún tema de alteración psicológico que también lo puede llevar a delinquir. Hay personas que tienen alteraciones psíquicas, como veíamos el tema de la esquizofrenia, perdón, la psicosis, que son personas que tienen alterado el comportamiento debido a una situación o a una merma, digamos, alguna afectación que se tienen en el tema mental. Entonces, si bien no se ha demostrado y tampoco es un factor determinante de que todas las personas que han sido diagnosticadas con afectaciones mentales directamente son, ¿no? Se convierten en criminales, pues también se ha demostrado que este tipo de afectaciones pues llega claramente a afectar el comportamiento y podría inducir a cometer un delito. Tanto es así, digamos que socialmente nosotros cuando vemos la comisión de un delito, pues hablamos de esta persona tiene que haber estado loca, ¿no? Para cometer ese tipo de delito. Entendiendo la locura como aquella afectación mental que le puede dar a una persona en determinado momento o haber, obviamente, ya estar clínicamente diagnosticada y ver claramente su comportamiento pues afectado. Entonces, ¿qué dicen las nuevas tendencias de la criminología? Las nuevas tendencias de criminología están de cierta manera preocupadas, ¿no? Los dineros que tuvimos la oportunidad de investigar dicen la criminología todavía está en pañales, ¿no? Y está actualmente en el mundo pasando por muchos temas de evolución. ¿Por qué? Porque socialmente, a nivel del mundo, ¿no? Inclusive nuestra propia sociedad, existen nuevas y múltiples variables sociales que están generando nuevas conductas dentro de la comunidad, dentro de la sociedad, y que están llevando de cierta manera otro tipo de factores, ¿no? De la economía, la pobreza, la desigualdad, a cometer cierto tipo de delitos. Y la criminología tiene que estar en cada momento, ¿no? Pendiente justamente a la identificación de este tipo de comportamientos. Entonces los criminólogos dicen la criminología no se puede quedar en un marco teórico de tratar de explicar, tiene que ir más al lado práctico. ¿Cómo llega al lado práctico? A través del establecimiento, por ejemplo, de políticas públicas. Tiene que haber un rol social, un rol de la educación, tiene que haber un rol del Estado a través del gobierno, ¿no? Que implemente sistemas de seguridad, de desarrollo social, porque como hemos visto, esa desigualdad social, esa necesidad imperante, también puede llegar al ser humano a cometer delitos.
Veíamos ese asesinato de la señora de 73 años, si no me equivoco, o sea que el motivo inicial, ¿no? Aparente es que esta persona necesitaba ese dinero que tenía esta señora y lo llevó directamente a delinquir. Hablamos nosotros de ese tema moral. ¿Qué pasa, digamos, no? Si en esta nueva sociedad a alguien se le ocurre meterse con un familiar, con un hijo mío, o sea, todo ese tipo de afectaciones que pueden llevar a por las más raras situaciones sociales a cambiar este tipo de comportamientos y generar nuevas conductas delictivas dentro de la sociedad. Hablábamos, ¿no? Que le decía que me llamaba tanto la atención ese tema de TikTok. Decir, oye, ¿qué está haciendo nuestra juventud? ¿De dónde están saliendo este tipo de comportamientos que realmente están afectando su desarrollo? ¿Qué pasa con la educación? ¿No? La criminología ha tratado a lo largo de este tiempo de buscar soluciones históricas, biológicas, culturales, familiares, económicas, tratando de determinar cuál podría ser un factor determinante y por qué lado deberíamos abordar el tema de la prevención de la criminalidad. Entonces, a la fecha, la doctrina nos establece que la criminología como tal tiene un gran reto de reconstrucción. No puede quedarse amparado simplemente en teoría, sino que debe seguirle al paso al desarrollo social. Debe comprender, dice, las formas de expresión, cuáles son los nuevos motivos que están llevando a las personas a cometer delitos, cuál es la concientización, si te hay una concientización individual y social. ¿Se acuerdan que hicimos el trabajo nosotros para hacer un tema de autoconocimiento, de qué me molesta, qué me motiva, qué me pone alegre, qué me pone triste? Entonces, tiene que haber una conciencia individual de lo que está pasando en nuestra sociedad, pero también tiene que haber una conciencia social, claramente, ¿no? Identificar los problemas, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos problemas sociales que existen a la fecha en nuestra comunidad, en nuestra sociedad? Para poder, obviamente, determinar si estos tipos de problemas se consideran nuevos estímulos para que la gente cometa cierto tipo, ¿no? Entonces, como decíamos, ahora entrado inclusive en el rol el tema de la víctima, ¿no? La victimología, que hace justamente, nos dice el tema de el gobierno, el Estado, qué políticas de resguardo tiene. Ustedes han investigado aquí en Bolivia qué tipo de políticas existen para el tratamiento de la víctima, cuál es la normativa que ayuda, cuándo me considero yo víctima. Y se acuerdan que la víctima había en tres estados. Cuando yo soy, ¿no?, víctima directa de la comisión de un delito, cuando paso por el proceso judicial, y la tercera, que cuando no solamente se me considera mía una víctima, sino también a todo mi entorno, porque mi familia también sufre conmigo, dependiendo de ese tipo de delito, pues esa comisión, ese mi cambio que yo soy como víctima, ¿no? Cómo he sufrido yo como víctima. Entonces, lo que se pretende en esa reconstrucción de la criminología es seguir dando esos nuevos estímulos, esos nuevos comportamientos. Por eso dicen que la criminología todavía está en pañales y necesita, además de ese conjunto multidisciplinario de ciencias, que la colaboren para seguir entendiendo, que sigan estudiando factores psicológicos, que sigan habiendo, ¿no?, temas biológicos, ¿no? Vamos a ver que son una de las tendencias, digamos, actuales, ¿no? Entonces, la ciencia se conforman, ¿no? Ya ese grupo, ya no se habla de criminología como una única ciencia que aborda este problema, sino que se trata de ciencias criminales. Todo ese conglomerado, ¿no?, de personas especializadas, de ciencias que se dedican como tal para tratar de identificar ese factor que nos lleva, ¿no?, que nos lleva al ser como seres humanos, pues a delinquir. Y sobre todo, ¿con qué fin? Precautelando, como siempre les dije, el bienestar social. Se trata de tratar de preservar la paz, ¿no? Buscar cómo vivir en tranquilidad. Porque ahorita la violencia, hay una frase que me encantó muchísimo, dice, la violencia ha terminado con la esperanza de un futuro mejor, ¿no? Entonces ahorita existen actitudes muy violentas, uno lee en las redes sociales o ve en la televisión realmente cada vez delitos que son cometidos inclusive por menores de edad y que tienen pues una tendencia de violencia, digamos que a veces es inexplicable, ¿no? Entonces, tiene la criminología a ahondarse, a rodearse de esas ciencias criminales y basarse no solamente en la teoría, sino también enfocarse a temas de la práctica, como decíamos, a través de las políticas.
de políticas sociales, de seguridad, normativas, ¿no? Para que se trate de mitigar esa contingencia justamente de la que hablamos, de que trata de precautelar como bien superior el tema de la paz. Entonces, la participación de la criminología en el futuro es otra pregunta que se hace, o sea, ¿cómo puede ayudar? Porque ya tiene que estar adelante, ¿no? Con este tema de la cibercriminalidad, crímenes ambientales, crímenes educativos, crímenes corporativos. Entonces, la criminología tiene muchísimos retos respecto a eso, ¿no? Entonces, tiene que adaptarse a estas nuevas similitudes. Entonces, lo que dice, la violencia, perdón, esa era la frase que quería acotarles, la violencia contradice la esperanza en el progreso de la humanidad, según Deleuze. Entonces, ¿no? Me llegó tan acalada porque digo, realmente creo que como seres humanos tenemos siempre esa experiencia de tener un futuro mejor. Pero a pesar de tener incluso las normativas que regulan nuestra conducta, la violencia se está incrementando. Se está incrementando y es lo que decía, a mí me asusta. Y no solo con un tema de violencia física, ¿se entiende? Sino un tema de violencia también psicológica, un tema de que los jóvenes, inclusive lo que estamos haciendo en el proceso, están muy violentos y no se está entendiendo puntualmente ese comportamiento, de qué los motiva, de qué los lleva, realmente cuál es el estímulo, ¿no? Es un tema de pobreza, es un tema de desigualdad, es un tema, ¿no? Que hasta ahora podemos definir a qué conlleva, por qué nuestros adolescentes están cada vez más violentos, ¿no? Tenemos normas, ¿no? Que motivan directamente a realizar una conducta pacífica, pero sin embargo, la gente está pues a la fecha muy violentada, ¿no? Entonces la criminología y todas las ciencias criminales que la rodean pues, tienen este reto indispensable que tiene que decir seguimos buscando la razón. No tenemos todavía la receta y si no tenemos la receta de que esos estímulos, ¿no? Podemos por lo menos identificarlos para tratar de tener una medicina preventiva, perdón, de este tipo de acciones, ¿no? De acciones que se llaman sociales. Es por eso que existen nuevas tendencias igual criminológicas como ser la microbiótica, la sociología y la biotipología. La microbiótica que dice inclusive hay nuevas enfermedades, ¿no? Como el virus, el COVID, vemos que podrían tener una incidencia puntual dentro del comportamiento de ese cambio de organismos, esas nuevas enfermedades que generan además diferentes conductas sociales. Entonces la microbiótica, ¿no? Inclusive está siendo considerada como también parte de la ciencia criminológica. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el nuevo virus, las nuevas bacterias que pueden alterar el comportamiento humano? Las nuevas enfermedades que se presentan a la fecha. Una teoría bastante interesante es la teoría de Gabriel Yarder, que es la teoría sociológica, que dice que los delitos no son individuales. Ojo con eso, y digo, me hizo pensar muchísimo. Dice, cualquier delito que se cometa, inclusive por una sola persona, no se puede considerar un delito individual. Es un delito. ¿Por qué? Porque hay una complicidad en el medio. Y él está convencido de que el delito es un comportamiento copiado. Es decir, a través de la imitación de todas esas acciones sociales que están en el entorno de la persona. Decía, el delincuente es un imitador social. Imagínense la importancia de esto. Es decir, y decía una frase muy llamativa, tanto los genios como los criminales les pertenecen a su sociedad, porque es como si fueran una consecuencia, una manifestación directamente de ellos. Entonces, fíjense lo importante que está además en nuestro comportamiento. Decíamos, todos tenemos cierta tendencia a delinquir, entonces ahí está la importancia de ser, por ejemplo, un gran ejemplo. Porque si el delito, como dice Gabriel Yader, que se fuera, Yarder, perdón, que es un tema de imitación, entonces, ¿qué están imitando a nuestros jóvenes? ¿Qué están imitando a nuestros niños? ¿Qué tipo de comportamiento tenemos? ¿No? Desde temas de incumplimiento tan sencillos como lo hemos hablado, como es el tema de cruzarme un semáforo en rojo, ¿no? ¿Qué tipo de ejemplo digo cuando le digo, no, decir que lo estoy y lo induzco a un tema de mentira? Entonces, miren qué importante esta nueva teoría de la criminología de, de Jared, perdón, que dice que el delito es un comportamiento que se realiza por imitación y por lo tanto no se lo puede generar de manera individual, sino que el delito se debe conceptualizar como un tema social.
Y de ahí viene la biotipología, ¿no? De Kretschmer. Kretschmer decía de que a la fecha igual, ¿no? Tomando un poco la escuela clásica, decía, se han identificado que ciertas características biológicas, como temas de hormonas, glándulas endocrinas, ¿no? Que conforman a un ser humano, podrían tener una, o tienen, no podrían, tienen una incidencia directa en el tema del temperamento y la conducta. Entonces, lo que quiere esta biotipología es concadenar la relación que existe entre la característica física y los rasgos psicológicos. Vamos a decir que importante. Entonces, hablamos del temperamento y el carácter. Entonces, alguna vez escuché que la depresión podría ser química, ¿no? Entonces, los psicólogos dicen, oye, puedes estar también deprimido o generarte un tipo de comportamiento por un desbalance que pueda existir químico en tu cuerpo. Entonces, las nuevas tendencias, como acabamos de ver, siguen coadyuvando en busca de tratar de prevenir el delito a través de la educación, del fomento de prácticas, a través de políticas públicas. Entonces, nuestra labor, no solamente como seres humanos, sino como próximas personas, ¿no? A ser los precursores del cumplimiento normativo, pues también nos incluye dentro de estas ciencias criminológicas. Uno, a dar el ejemplo como seres humanos, ¿no? Y dos, como profesionales. Gracias.